La mañana 16 minutos y yo hablando con la Joa del café. Yo diciéndole, este café es feísimo. Ese no me tomo ni a balazo. Pero este que tengo, amiga, sí más o menos toca. Y eso me decía que cuando uno ya es adicto a la cafeína, ni modo, véngase. Pero el otro café que te decía, amiga, del tarro rojo, ese sí no me tomo. No me tomo. Ya. Y a mismos será que tengo hasta dolor de cabeza intenso por no tomar café, que me tome un sorbito. Pero bueno, así es cuando uno se acostumbra. Y quiero dar la bienvenida a mi querida Joana Valladares. Ella nos visita cada 15 días, nos visita. Se da el tiempito de poder acompañarnos y brindarnos estos temas que realmente nos generan muchísima conexión y mucho más allá de lo que ya conocemos puntualmente por costumbre o por lo que nos han dicho. Tenemos la posibilidad de ver un poquito más allá y leer entre líneas de distintos temas, sobre todo si es que estamos hablando de nuestro tema espiritual, de nuestro tema de conexión conductual. Y hoy, como les había anunciado, hablar de los animalitos, el alma de los animalitos y de las mascotitas, cómo podemos tener conexión con ellos, cómo son incluso reflejo nuestro a través de nuestros comportamientos, creencias, etcétera, y cómo nos ayudan en ciertos procesos de sanación. Y yo les comentaba que ciertas personas creen que los animales no tienen alma, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que no tienen alma? Entonces, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué nos reciben con tanto amor? ¿Por qué sufren también? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué tienen ciertas emociones que más allá del instinto yo creo que hay una conexión mucho más profunda? Pero bueno, eso vamos a conversar hoy con nuestra querida Joana Valladares. Ella es comunicadora, es terapeuta, es psicóloga, y hoy viene a hablarnos un poquito más acerca de los animalitos, su alma, su conexión y cómo nos ayudan a sanar. Amiga, gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenida. Es un honor para mí poder conversar contigo y sobre todo de estos temas que nos implican tanta conexión espiritual. Bienvenida, Joa. Hola, mi Rosita querida, buenos días a todos. Gracias por esta nueva oportunidad y, como tú dices, ser la voz de algo que se puede decir conciencia y poder transmitir temas que realmente nos interesan a todos, aunque quizás a veces no lo reconocemos. Y sí, como Rosita nos dio la introducción, pues la idea es hoy hablar de esa conexión profunda que muchas veces damos por sentado, pero que tiene el poder de transformarnos tanto espiritual como energéticamente. Y se trata de la conexión que tenemos con los animales, en donde realmente yo les hago la invitación de que todos se puedan detener a pensar cómo los animales no solamente nos acompañan de una manera sutil y poderosa, sino que también nos sanan, y todos lo hemos sentido, especialmente los que tenemos esa inclinación, ese amor desde muy niños hacia lo que significa el mundo animal. Todos hemos sentido en mayor o menor medida esa presencia sanadora de los animales, que no solamente están ahí como unos guardianes físicos, sino que también de alguna forma se encargan de nosotros como nosotros nos encargamos de ellos como sus guardianes físicos. Así que, pues sí, la idea es hoy explorar cómo estos maestros espirituales nos ayudan a sanar y cómo al sanar a nuestros animales también sanamos nosotros mismos. Y un poquito apoyándonos en la evidencia científica, también es importante entender por qué se abarca y se estudia hoy por hoy la compañía de los animalitos, incluso como terapia. Por ejemplo, entender que más allá de ser, y como antes se los refería, son simples animales y ya, o sea, como que no sienten, como que no tienen absolutamente nada de conexión con nosotros, son otra especie y no tienen nada que ver con nosotros. Hoy por hoy, estudios científicos revelan muchos resultados en torno a cómo ellos sienten, cómo empatizan entre ellos. Por ejemplo, los reptiles, en varios experimentos científicos avalados por universidades,
importantes, arrojan resultados de emociones complejas, como por ejemplo el miedo, la ansiedad, la excitación, que realmente reflejan un sentir de emociones, de reacciones y de acciones. En las ratas, por ejemplo, hay una investigación en la que dice claramente que las ratitas liberan a sus compañeras cuando están atrapadas, les comparten comida, les comparten su calor, su compañía, arrojando muchos resultados de comportamiento empático. Entonces, a ver, ¿cómo es que no tienen alma? ¿Cómo es que no tienen conciencia? ¿Y por qué ellos sienten miedo, sienten temor, sienten empatía, sienten solidaridad? Incluso cuando se habla de respuestas emocionales y fisiológicas en animales como las gallinas, por ejemplo, que han arrojado varios resultados, hay una altísima presencia de empatía y de comportamiento de habilidades sociales. Entonces, basándonos un poquito en esto y con estos hallazgos, Joa, nos sugieren que la conciencia, que las emociones, que el sentir no son exclusivas de los humanos, sino que también están presentes en diversas especies que, más allá de entenderlas como simples animales, respaldan una idea de conexión profunda entre ellos como animales, como especies, y ahora con nosotros, con los humanos. Y esto ha habido incluso respuestas a través de tratamientos para el autismo, para estrés postraumático, para personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, ataques al corazón, hablemos de epilepsia, etcétera, etcétera. Entonces, basándonos un poquito en esto, cuéntanos, Joa, ¿cuál es esa conexión entre el alma de nuestros animalitos, de nuestras mascotitas, del ser humano? ¿Y esto se genera al azar? ¿Se escoge? ¿Cómo funciona esto? Bueno, los animales son seres extremadamente sensibles a las emociones y a las energías que emitimos. Y muy contrario a lo que se cree, ellos también están conectados a un alma colectiva, por eso hay esa solidaridad entre seres de la misma especie, y también a un espíritu muy parecido al del ser humano, que también experimenta procesos, vive aprendizajes, escoge situaciones, porque los animalitos también tienen su libre albedrío. Entonces, es por eso que incluso hablando ya de terminología un poco de terapia holística y de trabajo energético con los animales, se pueden abrir los registros akáshicos de un animal, es decir, podemos entrar a la biblioteca del alma de un ser y hacer una investigación de programación. Entonces, acotando un poco a lo que tú nos comentas, sí es verídico, ellos también experimentan procesos y procesos evolutivos de conciencia y del alma tal y como lo hacen las personas, pero nos damos cuenta que ellos nunca, la mayor parte, a excepción de cuando ya son un poco más humanizados, porque también hay este fenómeno, pero a diferencia de los seres humanos, ellos no pierden una esencia, que es justamente esa esencia de la conexión pura con la naturaleza, con su hemisferio izquierdo, con su parte intuitiva, con esa parte primitiva incluso, que en muchos de los casos les hace más sintientes, más empáticos, como se diría incluso más inocentes y con ese amor incondicional, cosa que el ser humano en teoría es supuestamente muchísimo más avanzado, pero él se desconecta de todo esto por los procesos de vida, por la sociedad, bueno, en teoría los avances incluso científicos, ¿no? Entonces nos disociamos totalmente de esa parte esencial que ellos la mantienen intacta. Y en eso, en este constante interactuar de seres humanos y animales, ellos
especialmente los seres que se han domesticado para estos fines y también nuestros compañeros animales más cercanos, los llamados mascotas, de alguna forma han creado esa capacidad de no solamente ser guardianes o compañeros físicos, sino que en este proceso evolutivo, en este proceso álmico de ellos, también han adoptado cualidades de sanación y de interacción hacia el ser humano. Entonces, ellos tienen la capacidad, nuestros compañeros más cercanos, como son nuestras mascotas, de absorber, de alguna forma descargar en su biología y somatizar nuestras emociones negativas, como el estrés, la tristeza, y en su presencia podemos también, como tú nos decías, en este ámbito terapéutico, podemos experimentar sanación, alivio, relajación y calma. Entonces se ha ido creando esta sinergia, este vínculo energético, no solo de recepción, sino también de intercambio entre el ser humano y los animales. Mientras los humanos sanan gracias a su conexión con los animales también encuentran paz en nuestra energía amorosa. Qué lindo esto, porque es un intercambio, como bien lo has dicho, y esto tiene procesos, no en vano. Grandes universidades hacen estudios e incluso tienen la posibilidad de muchas de ellas de generar especie de escuelas de entrenamiento para tratamientos específicos. Hay una universidad, no me acuerdo el nombre, lamentablemente mi memoria, amiga, no me ayuda, pero es súper interesante porque tienen hasta un kindergarten para los perritos, pero no desde la parte, ay, qué lindo, voy a humanizar a mi perrito y le voy a mandar al kinder. No, los preparan para ciertas terapias específicas, sean estas terapias para tratamiento de personas con estrés postraumático, sobre todo a quienes han vivido alguna situación o una condición sumamente fuerte que les corta el sueño, que tienen episodios de reacciones, unos agresivas, otros de temor. El estrés postraumático es algo que no se puede tomar así a la ligera. Personas que tienen depresión profunda, personas que tienen ansiedad, que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, hablemos de enfermedades cardíacas, hablemos de enfermedades como la epilepsia, incluso enfermedades que se empiezan a desarrollar como el cáncer. Y esto uno dice, bueno, entonces, ¿cómo puede sumarse una terapia de una mascota, de un animal, a estas reacciones? Y en esta universidad, donde hacen este tipo de entrenamiento específico, obviamente se escoge al animal o al perrito que está un poco más apto para ello, y descubrieron entre tantas cosas que los animalitos pueden oler, alcanzan a oler cuando una persona va a tener un infarto, alcanzan a oler cuando una persona va a tener un ataque epiléptico, incluso huelen cuando una persona está desarrollando un cáncer. ¿Y cómo es esto? Pues los animalitos, aparte de su fisiología, tienen una conexión muy importante con quienes van a trabajar. Y esto no es simple fisiología, también es parte de su biología, pero va mucho más allá, que es esa conexión almática que decíamos con la yoga, entendiendo que estos procesos no son casualidad, amiga. ¿Cómo podríamos explicar esto? Lo que pasa es que, de nuevo, como ellos mantienen de alguna manera intacta esta parte sintiente, esta parte energética, de alguna manera intocable, porque ellos no tienen el filtro de la mente, entonces se pueden conectar con facilidad al campo energético, y esto, de nuevo, acá no entra una creencia ni tampoco superchería o solamente metafísica. Hay un campo energético, la energía se mide en bobis, entonces es algo real y científico. Entonces ellos tienen la capacidad de conectarse, al campo energético y vibracional de la tierra, del entorno, y por supuesto
de sus compañeros humanos y lo hacen con mucha facilidad, es realmente y muy innato en ellos y el ser humano lo ha perdido casi por completo. Esta misma capacidad que realmente es innato en todo ser vivo. Entonces ellos pueden conectarse a estos campos y pueden leer las frecuencias e incluso los ligeros cambios oscilatorios en la vibración, en el campo, en la energía. Entonces ellos, por ejemplo, pueden más que nada como que de alguna forma vibracionalmente conectarse a las geopatías, que son las líneas Hartmann, las líneas Curry, que son fallas que están dentro del suelo, en el núcleo de la Tierra. Entonces ellos saben y pueden conectarse a esta vibración y saber cuándo hay estos cambios, detectar incluso terremotos, desastres naturales y pueden por esa capacidad huir a tiempo. Tú en medio de la naturaleza, en la parte más salvaje, jamás vas a ver que un animal establezca su guarida o su nido justamente donde se cruzan estas líneas Hartmann, estas fallas geopáticas. Ellos intuitivamente saben que ahí hay una radiación, que ahí hay toxicidad y ellos saben dónde construir sus refugios. Imagínate la contradicción que como seres humanos en la arquitectura, en esta parte de construcción, en esta parte de infraestructuras, el ser humano no toma en cuenta esto y cuántas veces nos encontramos frente a este estrés geopático en donde justamente ahí donde se cruza una línea Hartmann o Curry, pues está construida una casa, justo da la habitación principal, etcétera. Entonces, imagínate, entonces, ¿quién diría que, o cómo podríamos medir entonces que es más, que tiene más agudeza en detectar lo que le hace daño? El ser humano muchas veces sabe lo que le hace daño y sin embargo lo sigue haciendo. Entonces hay esa disociación cognitiva, ¿no? Y los animales no la tienen. ¿Por qué? Porque están conectados a una sabiduría más grande. Entonces ellos pueden conectarse a estos campos y por lo tanto para ellos leernos es algo muy fácil y por eso se pueden conectar justamente a la detección de sustancias químicas que arroja el cerebro, que arroja el ser humano, por ejemplo, el mismo cortisol. Ellos pueden detectar cuando hay niveles altos y elevados de estrés o de conflictos emocionales, lo leen automático tanto en el campo como de esa forma más sutil, imperceptible a nosotros y por lo tanto se les puede entrenar para apoyo como tú nos nombrabas o simplemente lo hacen por esa empatía y por ese amor incondicional que nos tienen, hablando ya de nuestras mascotas más domesticadas. Entonces, realmente todo este mundo, este aspecto que nos habla de todo esto que estamos tratando de hacerles conciencia, nos hace el llamado de ver diferente al mundo animal, porque cada uno tiene un papel muy especial en ese equilibrio. Hablamos de cuán diverso es el mundo animal y por lo tanto cada uno tiene un papel importantísimo y el papel energético y del alma también que cumple cada uno, equilibrando el planeta, equilibrando el ecosistema y a nosotros equilibrándonos y sanándonos. Ahí desde la comodidad de nuestra casa nos hace hacer como la conciencia de contemplar diferente, de respetar y honrar diferente lo que significa el mundo animal. Está bonito y el mundo animal en todos sus aspectos tiene varias manifestaciones. Vamos a irnos a una pausa y ya topando un poco en los dos ámbitos de la parte científica, fisiológica, biológica, comportamientos conductuales. En el siguiente bloque vamos a entrar un poquito ya en la parte más sutil, en la conexión del alma, en la conexión de las emociones y en la conexión de ese escoger a la mascota, al animalito. Ellos nos escogen, nosotros a ellos. ¿Cómo funciona esto? Y ir entendiendo un poquito más por qué
como bien nos lo propusiste en el tema, Joa, ¿por qué ellos vienen a ser incluso un reflejo nuestro? ¿Y cómo este reflejo puede ser el sustento de una sanación sostenida en el tiempo, que definitivamente va a tener unas respuestas muy favorables? Así que volvemos rapidito, no se vayan, y si tienen por ahí una mascotita, si es que les está resonando esto, quédense, porque quizá aquí encontremos muchas más respuestas. Vamos a una pausa y volvemos. 8 de la mañana, 40 minutos, y continuamos con este tema tan bonito acerca de los animalitos, nuestro reflejo, esa conexión almática, cómo nos ayudan en terapias de sanación, incluso en terapias emocionales, psicológicas, conductuales. Hablamos mucho también de cómo ellos pueden apoyarnos en temas de autismo, neurodivergencia y otro tipo de neurodivergencias, estrés postraumático, depresión, enfermedades crónicas no transmisibles. Hablemos de infartos, de cáncer, etcétera. Cómo ellos logran oler estos extractos químicos que ya son distintos en nuestro cuerpo, y cómo logran incluso a través, obviamente, de un entrenamiento, tener la facilidad de apoyarnos en estas áreas. Pero también ya en la parte más sutil, cómo ellos también empiezan a ser un reflejo nuestro conductual, incluso hasta físico. Lo vamos con la Joa. Y aquí les sugería topar un poco de cómo puede esto ser un reflejo de las neuronas espejo. Las neuronas espejo, si bien sabemos, es el interiorizar lo que vemos, lo que queremos que sea parte de nuestra vida, y cómo esto, a través de, por ejemplo, de la empatía, comprensión de las emociones ajenas, acciones, etcétera, logramos interiorizar y empezar a que eso sea parte de nuestra vida. Entonces, con los animalitos, amiga, a través de estos reflejos y de las neuronas espejo que se activan, puede darse también esa relación tan íntima nuestra con esa mascotita, con ese animalito especial. Realmente considero que esto podría llevarse a que quizás es algo innato entre los seres vivos, porque tú, si te pones a analizar, incluso en el ámbito de pareja, en el ámbito de amistades, pasa un tiempo y uno pareciera mimetizarse en el otro. Entonces, como que empiezas a tener los mismos gestos, las mismas actitudes, a veces imitas la risa, ¿no? Yo me he dado cuenta y lo identifico claramente como algunas personas pueden imitar la risa de otros. Y pues por supuesto el mundo animal no es una excepción. Se da mucho esto, que con el tiempo empiezan a adoptar rasgos de nuestra personalidad. Juntos igual hubiese ciertas similitudes. Nos reíamos con Rosita en el comercial porque me pregunta por mi gata, es una gatita rescatada, y tú dirías, pues imagínate un animalito rescatado que es tan dador de amor, es humilde, grato, claro, tú sabes, ellos saben, entre comillas, ¿no? Que le rescataste. Bueno, en julio ya va a ser un año de esta historia, y ya la otra ya es súper creída, es toda descariñada, no come del plato si por ahí pasó la perra. Entonces tú dices, o sea, ¿qué ella te dio la oportunidad a ti de que le rescates, o sea, te hizo un favor a ti. Sí, no, y lo peor es que si tú me preguntas, hablando de ese significado espiritual, ella sí me rescató, porque yo estaba en un momento súper álgido de mi vida. Entonces sí me ayudó a poner mi mente, mi energía, toda, encauzarle en otra cosa que fue ella, y de alguna forma ponerle en pausa a lo que yo sentí en ese momento como un gran luto, que fue justamente la pérdida de Matt, de mi coterapeuta, de mi gato de 18 años. Entonces sí, la verdad sí me dio la oportunidad de poner mi
mi energía y mi amor en algo más. Entonces ahí es donde, por ejemplo, entra esto que nos hablabas antes del corte, que si ellos nos eligen o nosotros a ellos, y empieza el significado más sutil o espiritual con ellos. Y sí, porque realmente los animales nos enseñan de amor incondicional, vienen hacia nosotros con grandes aprendizajes como la paciencia, la lealtad, por supuesto la responsabilidad, y a través de su presencia nos conectan con el aquí y el ahora, ayudándonos a ser más conscientes de nuestro entorno y de nuestras emociones. Si tú te pones a ser muy observador de esta parte conductual animal, ellos no se están preocupando del mañana. Quizás, obviamente, es diferente a un animalito ya en condiciones de abandono. Ahí entramos en otro tema, quizás ahí sí, pero si tú le puedes simplemente en ese hábitat, por ejemplo, en la naturaleza, ellos no piensan en el mañana, están totalmente en el aquí, en el ahora, lo disfrutan intensamente, aman intensamente desde a su manada, y luego que nosotros también pasamos a ser parte de esa manada, pues también nos disfrutan, y de cierta forma a veces dan cosas por nosotros, como esas pequeñas esponjitas capaces de absorberlo todo. Y ahí entra donde un animal de compañía sí puede de muchas maneras descargar en su biología nuestros conflictos. Entonces ahí es como cuando vemos un tema de enfermedad en un animalito, a veces estas cosas inexplicables por la ciencia, estrés, desequilibrios, temas en alimentación, y en teoría a veces se hace investigaciones veterinarias y tú dirías, bueno, o sea, no hay una causa raíz importante para que se dé esto. Bueno, ahí es momento en donde se va hacia el cuidador, hacia el tutor, digamos, y es como, ok, ¿qué está pasando en tu vida? Porque realmente el animal siempre va a ser el reflejo de los conflictos del amo, ¿no? Entonces, ellos nos sanan en muchos niveles, por eso yo te decía que Mater era micoterapeuta. La gata Bast también de alguna forma se ha vuelto algo así, porque cuando tengo algunos pacientes, ella es súper hiper arisca y de repente sale y se le pasea a la persona, se sube al escritorio, yo estar aterrada porque no a todo el mundo le gusta, pero claro, me llama la atención y digo, qué interesante, o sea, ¿por qué saliste? Entonces, incluso a veces su trabajo y su labor se asocia mucho hacia lo nuestro. Entonces, ellos siempre van a acompañarnos incluso en eso. Ahora, si tú me dices si pueden haber programaciones complejas del alma nuestras y de ellos, de alguna manera sí también. Cuando uno abre registros akáshicos de animales, puedes encontrar temas de la línea ancestral de sus antepasados, sí. Nunca me voy a olvidar la primera vez que estuve sanando un caballo y pues hubo un rastro donde se encontró que sus antepasados habían sido muy maltratados. Entonces al animalito no se le cerraba una herida que se hizo a unos alambres de púas, y tenía que ver con esas memorias de maltrato de su pasado, no de sus ancestros. Entonces es fascinante definitivamente cuando, por ejemplo, tú ves estas cosas masivas, ¿no?, que se vuelven mediáticas, en donde animalitos han sido maltratados, donde ha habido mucho daño a una raza o a un ser en específico. A veces tiene que ver con esas programaciones del bien mayor, ¿no? Se sacrifican algunos para que de alguna forma eso toque los corazones de quienes pueden hacer algo y se cambie la mente y se cambie el chip. Entonces, a través de ciertos sacrificios, los animales también tratan de apelar a cambios masivos, a frecuencias diferentes para el planeta, para su especie y para la humanidad.
Entonces es muy, muy interesante cómo ellos a nivel del alma se hacen presentes de diferentes formas, sanándonos, sanando el campo vibratorio, energético, incluso de donde habitan. Y ahí es donde, por ejemplo, es súper importante la presencia de ciertas especies en lugares específicos. ¿Están haciendo un trabajo de equilibrio y sanación del planeta? Sí. Si tú me preguntas cuál creerías que es el origen de los animales, muchos de ellos, aunque te suene así a una abstracción total, ¿no? Sí, vienen de las estrellas, muchos de ellos, cuando se abren registros, igual de nuevo en registros akáshicos en animales, o se hacen investigaciones ya profundas, ¿no? En terapia a nivel del alma animal, muchos vienen de lugares lejanos y parecieran así como que simples animales, como los decimos, pero al contrario, son grandes maestros encarnados, solamente que de alguna forma son desestimados por el ser humano, que de alguna forma se ha vuelto o se ha nombrado a sí mismo el rey de las especies, pero definitivamente simplemente somos diferentes. Pero tenemos emociones igual, tenemos situaciones y condiciones de conexión o de desconexión igual, y tomar en consideración, yo creo que hacer conciencia de que, a ver, si no te gustan los animales, si no te gustan las mascotas, está bien, porque no a todos nos puede gustar todo, pero de eso, por ejemplo, a ir al maltrato, hay que saber elegir bien, porque a la final también toda acción tiene una reacción, y entender que estos procesos también de maltrato pueden generar una reacción adversa hacia nosotros. Pero ya hablando ya del tema de sanación, el tema de acompañamiento, los animalitos también obviamente tienen sus reacciones, porque obviamente, claro, si les golpeas va a llorar, porque fisiológica y biológicamente tiene dolor, tiene nervios, tiene neurotransmisores, etcétera, pero de ahí también tiene un dolor en su corazón, en su alma, porque vemos que los animalitos se quedan como que acoquinados, como que no resentidos, porque yo sé que ellos no se resienten, pero sí quedan dolidos, su alma, lloran. Entonces, desde este proceso, entender que ellos sí tienen emociones, sí tienen sentimientos y sí actúan bajo un instinto, por supuesto que sí, pero también tienen una inteligencia, cierta inteligencia cognitiva también por los estudios que se ha hecho, pero tienen mucha inteligencia emocional también. Y esto es importante resaltarlo y, y rescatarlo, para tomar un poco más de conciencia del trato que les damos, del acompañamiento que les podemos brindar también a ellos, y el sentirnos agradecidos, porque no todos pueden tener una mascotita, no todos pueden tener un animalito, y los que podemos tenerlo, agradecer que son parte de nuestra vida, porque consciente o inconscientemente también vienen, yo creo que sí nos eligen y vienen a rescatarnos de muchas formas. Tú haces terapia, Joa, con animalitos también. Antes de cerrar la entrevista, quisiera que nos cuentes un poquito la terapia que haces con ellos, acompañando, por supuesto, a una sanación de conexión espiritual, de conexión cognitiva, etcétera. ¿Cómo lo haces? Y de hecho, ¿cómo te ha funcionado con las personas que has logrado tener esta interacción de sanación con los animalitos y con la persona en sí? Mira, de nuevo, creo que, o sea, más bien dicho, estoy convencida de que una de las cosas en las que más ahonda la presencia de los animales en nuestra vida como seres humanos es ese llamado a la responsabilidad. Y cuando tenemos estos animalitos de compañía a nuestro cuidado, hay una responsabilidad súper grande que no tomamos en cuenta, porque realmente las necesidades de un animal es más allá de un techo, de que tú le proveas comida, atención médica, también es tu sanidad energética. Y de nuevo, ellos pueden, por empatía, lealtad, por algún tipo de votos y lazos también con uno,
pueden descargar en su biología estos conflictos. Entonces, ahí la responsabilidad de nosotros es mantenernos en equilibrio por nosotros y por ellos, porque ahí ellos empiezan a enfermar. Entonces, la energía de sanación debe fluir desde nosotros hacia ellos, y nuestra forma para ayudar a sanar a un ser vivo, ya sea animal o una persona, yo debo estar en equilibrio conmigo mismo. Si estoy desequilibrado emocional o energéticamente, le transmito esos desequilibrios a mis animales. Entonces, la responsabilidad mutua de equilibrio es de cuidar a un animal, pero también de adquirir, y estamos adquiriendo con ello la necesidad, la responsabilidad de no solamente velar por ellos en el mundo físico, sino en lo emocional y en lo energético. Entonces, con nuestros desequilibrios, pues también los debilitamos y empezamos a alejarnos de la misión de ayudarles a prosperar, porque a nivel del alma, cuando se hace esta sinergia bien llevada, llévalo a años, que son el tiempo de vida de un animalito, también nosotros les ayudamos a dar esos saltos evolutivos y de conciencia. Entonces, acá es donde el primer paso para poder sanar a un animalito o a cualquier ser querido es asegurarnos de que nosotros estamos sanos, practicar el autocuidado, ya sea emocional, mental o físico, porque esto es esencial para poder transmitir energía amorosa a nuestros animales. Y mira que acá hay una parte que para mí es fascinante. A todos tenemos cierta inclinación. Es como que tú dices, bueno, a mí me gustan los gatos, hay gente que te va a decir, no, yo soy más de perros, o yéndonos al mundo salvaje, los lobos, los leones, las mariposas, los delfines, cada uno tiene una connotación y una ayuda, un significado como tótem también. Cuando a veces uno requiere de cierta fuerza o cierto coraje, uno puede apelar a la parte mística del tótem animal, como lo hacían nuestros ancestros, las tribus primitivas. Ellos honraban a los animales también como tótems espirituales, y cada uno tiene un significado. El tema es que cuando esto se desvirtúa, y de nuevo entramos a donde ya hubo el cortocircuito, humano-animal, animal-humano, pues digamos el animalito enferma. Y ahí en terapia, y lo puedo ejecutar de forma presencial o a distancia, simplemente con la foto del animalito se puede investigar, por ejemplo, si el animalito está siendo afectado por líneas geopáticas que existan en la casa, por estrés tecnopático, es decir, a veces le ponemos a dormir a un animalito al lado del router del internet, y al lado está el cable, la televisión, yo qué sé, el Wii, todas estas cosas electrónicas que tienen una radiación. Eso afecta el campo vibratorio de los humanos y también de los animales. A veces puede estar en el lugar incorrecto, su camita, el plato de comida. Podría tener algún tipo de conflicto con un miembro de la familia, con otro miembro de la manada que podría ser otro animal. Y hay que sanar a veces este tipo de conflictos. Entonces, yo te soy sincera, disfruto muchísimo cada vez que me tengo que sentar con un animalito, con un perro, con un gato, que tú me hables del conflicto y hacer una investigación de por qué y una reprogramación, porque con ellos los cambios son como a la velocidad de la luz. Entendamos que ellos no tienen el filtro de la mente, entonces van a captar y fluir mucho más fácilmente con la sanación, y todos de alguna manera llegaron a nuestras vidas, como te digo, por acuerdos. Crean en esto o no, pueden verlo como tiempos y espacios pasados de nuestros ancestros nada más, porque hay lealtades, me invento, porque ya nos hemos encontrado de alguna manera en el pasado, pero ese encuentro nunca es casualidad. Yo pienso que es un conjunto de causalidades por las cuales los animalitos llegan
y parecieran que nosotros los escogemos y es totalmente al revés. Y siempre tiene que ver con como que con ese bien mayor. Siempre va a haber en nuestra alma y en nuestro ser un antes y un después en proporción a cuánto nos toque los animalitos. Es como para mí la invitación después de este tema del día de hoy es que todos puedan comprender esta conexión espiritual que tenemos con los animales, verlo como un vínculo que va mucho más allá de una relación de compañía, saber que los animalitos nos enseñan, nos sanan en su presencia y como decíamos también encontramos en ellos el reflejo de nuestra propia esencia y que cuando abrimos o nos abrimos a su sabiduría y a su capacidad de amor incondicional, iniciamos un viaje de sanación mutua. Acá el propósito de los animales en nuestra vida nunca va a ser solamente de estar, sino de ayudarnos a crecer y evolucionar como seres humanos. Mi Joa, ayúdanos por favor con tus datos, número telefónico, redes sociales, donde estoy segurísima muchas personas van a querer trabajar contigo para poder tener justamente esa interconexión con nuestras mascotitas o buscar una terapia a través de esa energía de los animalitos y tener una sanación. Ayúdanos con tus datos, Joa. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, Instagram o YouTube buscando simplemente digitando Agni Centro Integral. Pueden checar toda la información más ampliamente de mi trabajo y del tipo de terapias que hago en mi página web, que es www.agnicentrointegral.com. Y bueno, pueden igual escribirme por una sesión para poder agendar en el tiempo de ambos en mi WhatsApp, que es más 1-830-822-8698. Muchísimas gracias, mi Joa. Ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero valió totalmente la pena hacerlo. Te mando un abrazote gigante y nos vemos prontito para poder seguir hablando de estos temas. Un abrazo, mi Joa. Bye, Rosita, lindo día. Estuvo con nosotros Joana Valladares, experta en